Prosiguiendo con el desarrollo de la lección 3 referente a la contestación de la demanda, en esta oportunidad vamos a abordar la parte práctica de esa lección. Y respecto a la contestación de la demanda, podemos ampliar diciendo que parecería ser más fácil contestar una demanda que redactar una demanda. Pero esto no es exactamente así. Lo que eventualmente aparece como sencillo en la contestación de la demanda, porque se trata de transferir el mayor peso de la carga probatoria a la otra parte, es decir, a la parte actora, simplemente negando los hechos y los documentos presentados en una demanda. Tenemos que tener en cuenta que la parte que redacta una demanda siempre tiene mucho tiempo para armar esa demanda y chequear las pruebas de las que va a intentar valerse en el proceso. Entonces, no es exactamente cierto que es fácil hacer una contestación de una demanda, porque se piensa que es más fácil destruir que construir, pero siempre uno olvida que depende de qué construcción, en este caso de qué construcción de la demanda se trata. Así, si una demanda está sólidamente construida, obviamente que también va a ser difícil de contestar. Y además de todo eso está el derecho de fondo que le ampara al que plantea la demanda y la posibilidad de desacreditar los hechos que tiene que probar el actor y una serie de otros factores que se deben tener en cuenta al contestar la demanda. El demandado, al recibir la copia para el traslado, puede adoptar varias actitudes. En primer lugar, el actor plantea la demanda y el demandado, notificado por cédula, recibe las copias para el traslado, y en tal caso, el demandado puede adoptar una actitud puramente omisiva, es decir, no hacer caso a esa notificación y no contestar. No contestar la demanda implica o trae consecuencias gravísimas para el proceso y para el demandado. Y las consecuencias, dos de las principales consecuencias son que al no contestar la demanda, el juzgado, a pedido de parte, puede declarar la rebeldía del demandado. Y la otra es que, aunque no declare la rebeldía, puede tenerlo por decaído el derecho a contestar la demanda. En este caso, además de la pérdida del derecho de defenderse y de ofrecer pruebas, especialmente las documentales, también habilita a la parte contraria, es decir, a la parte actora, y habilita al juzgado a decretar medidas cautelares, especialmente la medida cautelar de embargo. Entonces, la primera actitud que puede adoptar el demandado es no contestar la demanda. La otra es que, y aunque parezca extraño, es que el demandado se presente en el juicio, constituya domicilio y no conteste la demanda, sino que se limite a controlar el proceso sin intervenir directamente en el mismo. La otra actitud es que puede presentarse y contestar la demanda total o parcialmente respecto a los hechos, del derecho. En este caso puede reconocer o negar los hechos, reconocer los documentos, cartas, telegramas, efectuar la impugnación en su caso de dichos documentos. También otra actitud es que el demandado pueda presentarse y allanarse total o parcialmente a la demanda.
Hay casos concretos donde el allanamiento es más que necesario. Por ejemplo, un caso concreto es en el caso de la demanda de desalojo con condena de futuro. Este es un caso del juicio de desalojo, un juicio especial, donde el propietario de un inmueble que tiene en alquiler plantea la demanda de desalojo antes de que antes que venza el plazo del contrato de alquiler o de arrendamiento. ¿Para qué? Para que una vez que se produzca ese vencimiento, se, se ordene directamente el desalojo. Entonces, la demanda de desalojo con condena de futuro se plantea antes del vencimiento del contrato. El juez, en este caso, dicta la resolución haciendo lugar a la demanda de desalojo, y una vez que se cumpla el plazo del vencimiento del contrato de desalojo, el inquilino tiene que salir voluntariamente o en su caso se ejecuta directamente la sentencia ya con la orden de cumplimiento de la sentencia de desalojo, con un mandamiento de lanzamiento del inquilino. Otra actitud que puede adoptar el demandado es presentarse y confesar total o parcialmente los hechos, reconocer los documentos expresa o tácitamente o reconocer las obligaciones. También otra actitud es que puede presentarse sin contestar la demanda y oponer las excepciones previas que habíamos visto en la lección 2. O en su caso, presentarse, contestar la demanda y oponer las excepciones que están destinadas a ser estudiadas y resueltas con la sentencia definitiva. Tal el caso, como habíamos dicho ayer, el caso de la excepción de falta de acción planteada como medio general de defensa. La excepción sine actione agit, como habíamos dicho. También puede presentarse y contestar la demanda y al mismo tiempo plantear una demanda reconvencional, es decir, plantear una reconvención. Esta reconvención se puede plantear aún sin contestar la demanda, es decir, se presenta el demandado, no contesta la demanda y sin embargo plantea una demanda reconvencional. Todas estas actitudes se pueden tomar en forma conjunta o separada, siempre que no sean contradictorias ni excluyentes. Y también se tiene que tener en cuenta en el tema de la contestación de la demanda, si el proceso en sí es una demanda de conocimiento, es un proceso de conocimiento ordinario, sumario o es un juicio especial. En concreto, cuando se trata de un proceso de conocimiento ordinario, ya habíamos dicho que el plazo para contestar la demanda es de 18 días. En la misma contestación de la demanda se puede plantear la reconvención, o sea, una demanda que se plantea contra el actor, y en su caso, plantear alguna excepción previa sin contestar la demanda o plantear alguna excepción como defensa general juntamente con la contestación de la demanda. Bueno, en la parte más práctica tenemos el caso de una demanda por reivindicación de inmueble que fue planteada una demanda por reivindicación de inmueble y que nosotros estamos en la situación de tener que contestar esa demanda y plantear la demanda reconvencional. Entonces, ya vimos, el objeto va a ser contestar demanda y reconvenir. Nos dijimos al juez, señor juez de primera instancia en lo civil y comercial, y ahí entramos con la presentación. En este caso el nombre del abogado, diciendo que es abogado con matrícula número tanto, y en representación de Pedro González, en este caso que es el demandado, invocamos nuestro mandato diciendo que según testimonio
de poder general con cláusula especial para reconvenir que acompaño, y ahí denunciamos el domicilio real de nuestro mandante, en este caso del demandado, mencionando el lugar del domicilio, y al mismo tiempo constituyendo domicilio procesal en la dirección nuestra de nuestro estudio jurídico o en donde nosotros establecimos nuestro domicilio. Y mencionamos, en este caso concreto, en qué proceso estamos interviniendo. Es una de buena práctica decir en qué proceso intervenimos por el tema de que debemos individualizar la carátula del expediente en el cual estamos interviniendo. Se puede hacer de este modo o antes de poner el objeto, poner el juicio, el nombre del juicio en el cual estamos interviniendo. En este caso, optamos por mencionar en este punto la carátula del expediente, que se llama que ya existe un expediente, caratulado Jorge Gómez contra Pedro González sobre reivindicación de inmueble. Jorge Gómez le demandó a nuestro cliente Pedro González por reivindicación de inmueble. Y continuamos. A vuestra señoría, como mejor procede en derecho, respetuosamente decimos. Y entramos en la parte ya medular de la cuestión. Decimos que en tiempo y forma oportunos, cumpliendo instrucciones de mi poderante, vengo a contestar demanda en los términos siguientes. Niego de modo categórico que mi mandante esté poseyendo el inmueble individualizado como finca número 231 del distrito de Camburetá con padrón número 345 bajo el número 2 folio 3 vuelto y siguiente del año 2000, desde hace solo 7 años, como dijo el demandante. Niego igualmente que mi parte tenga obligación de restituir el inmueble al autor, así como no es verdad que mi mandante haya ejercido función de encargado del inmueble, según expresa el autor. Estamos negando todos los hechos que dijo el autor en la demanda. Que en consecuencia, estando basada la presente demanda en hechos falsos, por ser mi mandante poseedor del mencionado inmueble desde hace 50 años, con importantes mejoras introducidas a lo largo de ese tiempo, corresponde a vuestra señoría oportunamente rechace la demanda de reivindicación con expresa condena en costas a la parte actora. Ahí, en este punto, concluimos con nuestra contestación de la demanda. Algunos a seguidamente esto formulan el petitorio y prosiguen como si fuera una nueva, una presentación diferente con el planteamiento de la demanda reconvencional. No es necesario, puesto que el petitorio debería ser uno solo y al final. Sigue. En este punto el demandado va a plantear la contrademanda, se dice vulgarmente. Nosotros le llamamos demanda reconvencional. Demanda reconvencional. Mi poderante, el señor Pedro González, me ha dado expresas instrucciones para promover demanda reconvencional de usucapión en contra del actor señor Jorge Gómez, lo cual lo hago fundado en las consideraciones de hecho y derecho que seguidamente expongo. Hechos. Que desde el mes de agosto del año 1970 mi mandante se encuentra poseyendo el inmueble individualizado como finca número 231 del distrito de Camburetá con padrón número 345 bajo el número 2 folio 3 vuelto y siguiente del año 2000, inscripto hasta ahora a nombre del actor,
según surge del título que se encuentra agregado a autos. En este punto es importante señalar que en ningún momento en una demanda de este tipo, de usucapión, debemos cuidarnos mucho de mencionar al demandado, en este caso, que es el propietario del inmueble. Tenemos que cuidarnos bastante en decir que ese inmueble es de su propiedad o tratarle como propietario, porque hay toda una corriente que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero no obstante es la que rige, que dice que cuando el que plantea la demanda reconoce la propiedad en el otro, cuando plantea la demanda de usucapión, reconoce la propiedad en el otro, no procede la demanda de usucapión. O sea que si nosotros planteamos la demanda de usucapión y decimos que el inmueble que queremos usucapir es propiedad de fulano, estamos reconociendo la propiedad en el otro, consecuentemente ya no procedería la demanda de usucapión, lo cual es un despropósito. Sigue. Mi poderdante entró a poseer el inmueble cuando el mismo pertenecía a la firma Tierras y Yerbales, de quien proviene el título del demandado. Es decir, el mismo, cuando lo adquirió, mi parte ya se encontraba ocupando hacía más de 30 años y con derecho a usucapir, poseyendo con ánimo de dueño en forma pacífica, pública e ininterrumpida hasta el presente, completando actualmente 50 años de posesión. Mi instituyente durante estos 50 años realizó diversas mejoras en el inmueble, a saber, y ahí mencionamos las mejoras: la construcción de una casa vivienda de 15 por 20 metros, de material cocido, techo de tejas, piso de cerámica, cuyo plano aprobado por la Municipalidad de Camburetá en el año 1985 acompañó a esta presentación, como asimismo la liquidación y recibo legal de pago al contado número 7698 de fecha 10 de octubre del año 1986, expedido por el arquitecto Pablo González por la construcción hasta su terminación total de la referida vivienda. Asimismo, en el inmueble existe galpón, pared de madera, techo de teja francesa y piso de tierra de 20 por 20 metros, que es utilizado como depósito de maquinarias y materiales agrícolas. Además, según se podrá corroborar, en oportunidad del diligenciamiento de la prueba del reconocimiento judicial, el juzgado constatará la existencia de plantaciones antiguas de árboles frutales, naranjos, aguacate, mandarinas, como asimismo plantación de 2 hectáreas de eucaliptus de más de 20 años de antigüedad, corral para animales vacunos, brete, chiqueros, conexión de energía eléctrica desde el año 1986, conforme se justifica con los comprobantes de conexión a la ANDE y recibo de pago de energía eléctrica que datan desde el año 1986 a nombre de mi comitente. Existe asimismo una chacra con plantaciones de mandioca, maíz y alfalfa en una extensión de 5 hectáreas, que desde luego allí se criaron los hijos de mi mandante, Alexia y Augusto, como acredito con las partidas de nacimiento y libreta de calificaciones escolares que también acompaño, y en donde surge de que se anotaron su nacimiento en la sección del registro correspondiente al distrito de Camburetá, en donde está situado el inmueble, y en este lugar se encontraban estudiando los mismos. Hoy día todos son mayores de edad y residen en el mismo lugar. Se adjunta copia de sus respectivas cédulas de identidad. Que acreditada como está la capacidad de mi mandante para usucapir, conforme lo justifico con su partida de nacimiento y cédula de identidad, que comprueba que el mismo actualmente cuenta con 70 años de edad. Por otra parte, el inmueble pertenece al dominio privado, lo
lo cual se comprueba con el título de dominio de la finca número 231 del distrito de Camponetá, que ya se encuentra agregado a estos autos. Claro, agregó el autor al plantear su demanda. Que en estas condiciones, estando acreditada con las instrumentales acompañadas a la antigüedad en la posesión que ostenta mi parte, que serán a su vez corroboradas con las demás pruebas que se ofrecerán y diligenciarán en la estación oportuna, a vuestra señoría solicito se digne rechazar la acción de reivindicación de inmueble planteada por la parte autora y hacer lugar a la demanda reconvencional por usucapión planteada por mi parte, todo ello con expresa condena en costas a la perdidosa. Y acá, a seguir, como lo hacemos con la demanda, invocamos el derecho. Entonces, bajo el título de derecho, decimos en qué normativa fundamos nuestra acción reconvencional. Derecho. Fundo la presente acción o la presente demanda reconvencional en los artículos 1989 y siguientes del Código Civil. Por tanto, a vuestra señoría respetuosamente formulo el siguiente petitorio. Y aquí viene el petitorio, que es muy importante porque gracias a este petitorio, que debe ser claro, es que facilitamos el trabajo de los funcionarios, específicamente del actuario, para proveer nuestro escrito y que el juzgado dicte la providencia que corresponde. Entonces, petitorio. 1. Reconocer mi personería en el carácter invocado y por denunciado el domicilio real de mi mandante y por constituido mi domicilio procesal en el lugar señalado. 2. Tener por contestada la demanda de reivindicación que promueve Jorge Gómez en contra de mi mandante en los términos del presente escrito. 3. Tener por promovida la demanda reconvencional que por usucapión entabla mi poderdante en contra del señor Pedro González. 3. Tener por promovida la demanda reconvencional que por usucapión entabla mi poderdante el señor Pedro González en contra del señor Jorge Gómez, que era el autor, es el autor en la reivindicación, y correr traslado de la misma y de los documentos presentados al autor, emplazándolo para que lo conteste dentro del plazo o término de ley. 4. Disponer la agregación de las pruebas documentales presentadas con este escrito. 5. Oportunamente y previo los trámites de estilo, dictar sentencia rechazando con costas la demanda de reivindicación promovida por Jorge Gómez en contra de mi mandante y hacer lugar también con costas a la demanda reconvencional que mi mandante entabla en contra de Jorge Gómez y en consecuencia, una vez firme la sentencia, ordenar mediante oficio la cancelación de la inscripción que a nombre del autor existe sobre el inmueble en el registro de inmuebles de la Dirección General de los Registros Públicos y disponer en reemplazo del título cancelado la inscripción de la sentencia que servirá en adelante a mi mandante de título de dominio. Protesto costas. Proveer de conformidad será justicia. Y a seguir firma el abogado y menciona el número de su matrícula. Con esto hemos visto la redacción de una contestación de demanda que incluye una demanda reconvencional. En este caso la demanda fue por reivindicación de inmueble. El demandado se presenta y contesta la demanda de reivindicación y al mismo tiempo plantea la demanda reconvencional por usucapión. Espero que les sea útil este escrito que voy a levantar también en la plataforma Classroom, previa corrección porque vi que tiene algunos errores, para modelo que le pueda servir a ustedes más adelante
y como material de estudio para el examen de la parte práctica. Muchas gracias.